No se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy vamos a conversar no solamente sobre un solo tema, sino vamos a tocar toda América Latina, pero arrancando, nos vamos para Europa, porque Nicolás Maduro, ya todos lo hemos visto, regresó como un energúmeno después de lo mal que le fue en Panamá. En la Cumbre de las Américas, llegó a pagarla, por decirlo de alguna manera, a cobrárselas con los venezolanos. Y en cada una de las intervenciones públicas que ha tenido, que han sido ya varias, para los pocos días que tiene en Venezuela, pues lo que ha destilado es odio, sed de venganza, amenazas, y ahora el enfrentamiento ya dejó de ser con Estados Unidos y ahora es con España. Vamos a ver un análisis y la información que nos tiene nuestro aliado La Voz de América sobre el tema y ya vamos a hablar sobre eso. Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el gobierno considera intolerables las últimas declaraciones, insultos y amenazas proferidas por el presidente Maduro contra España. Las autoridades españolas han sido y serán siempre respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de gobierno en Venezuela. El martes, el presidente venezolano tildó al jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, de racista. Rajoy es un rolo racista. Pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Maduro también afirmó que analiza respuestas a lo que catalogó como una agresión, después que el Congreso español aprobó una moción llamando a la liberación de políticos de oposición encarcelados en Venezuela. Preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y 1000 cortes que vengan de Madrid. La moción llama al presidente del gobierno español, Rajoy, a tomar las medidas necesarias para asegurar la inmediata liberación de opositores, tales como el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el líder de la oposición, Leopoldo López. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América. Bueno, esta solicitud de liberación, tanto Antonio Ledesma como Leopoldo López, tiene como loco a Nicolás Maduro, pero es que no ha sido solamente España. Entonces, lo que podemos deducir es que si esta reacción va a ser cada vez que algún país se manifieste en contra de que haya presos políticos en Venezuela, pues entonces establecerá todos los frentes de guerra Nicolás Maduro, porque ya se manifestó también el Senado de Chile, que le pidió al gobierno venezolano que libere a los presos políticos en Venezuela, y el Senado de Chile además habló con el propio gobierno de Chile, con Michelle Bachelet, para que haga la solicitud. Y lo mismo, ahí tienen ustedes la información que ha aparecido en los periódicos y en los portales de noticias el día de hoy. El Senado chileno aprobó un proyecto de acuerdo que condena la violación a los derechos humanos en Venezuela y solicita, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos de ese país. Y en Colombia, señores, Colombia, que también es noticia el día de hoy, porque 11 militares colombianos cayeron abatidos por culpa de la guerrilla colombiana. Bueno, por acción de la guerrilla colombiana, que supuestamente están en conversaciones de paz. Colombia, el Senado de Colombia exige hoy la liberación de presos políticos en Venezuela. La Cámara Alta de Colombia, en su sesión plenaria, invitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, es decir, que ya esto se está internacionalizando. Sobre este tema y sobre todo lo que está pasando en nuestra región, todo lo importante que está pasando en nuestra región, que realmente se está tomando todas las primeras páginas de los periódicos, los noticieros, etcétera, lo que ocurre en la región. Vamos a conversarlo con un invitado muy especial. Tengo ya semanas atrás de él, es el escritor boliviano Juan Claudio Lechín. Juan Claudio es analista político y además es un hombre
capaz de hablar de cualquier cosa, pero especialmente de este tema de nuestra región. Él escribió además un libro interesantísimo donde se habla de todas estas cosas. Es un libro incluso hasta premonitorio, Las máscaras del fascismo. Lo escribió en el año 2011, donde habla de muchas de las cosas que habían pasado, pero también de las que iban a pasar. Juan Claudio, gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Pati, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Tú sabes los muchos años que nos conocemos y cuánto admiro tu trabajo y Gracias. tu valor y tu interés. Sí. Bueno, tú conoces mucho, eres boliviano, en este momento por casualidad estás en Bolivia, porque si no estás en Perú, estás en Nueva York, siempre estás moviéndote y has estado en Venezuela, conoces el tema de Venezuela, pero sobre todo tú conoces este carácter de estos fascistas, Juan Claudio, ¿no? Y ahí tú lo plasmaste en Las máscaras del fascismo, el libro que escribiste en el año 2011. Por cierto, Juan Claudio además ha sido Premio Nacional de Novela en el 2004 y fue también finalista en el Premio Rómulo Gallegos que otorga Venezuela en el año 2005. Juan Claudio, este tema, esta actitud de Nicolás Maduro, ¿es fascista o cómo la describirías tú? Esto de que regresa de Panamá con las tablas en la cabeza y entonces es a agredir a todo el que se le atraviese, a ofender al gobierno de España y amenazar a los venezolanos y a cualquiera que se le atraviese. Sí, lo que pasa es que eso es un patrón, ¿no? Lo vemos ya desde muchísimo antes. Los comunistas, los fascistas, si revisamos la historia, siempre han tenido esta modalidad de hacer la guerra no solamente en el llano, en la acción, sino verbal. Ellos siempre están en una actitud beligerante, de ofensa, defensiva, de hiriente. Yo cuando lo escucho a Maduro cada vez, y esta vez lo acabo de escuchar en el programa, no es una excepción, no dejo de escuchar a Chávez, no dejo de escuchar en él al émulo de Chávez, incluso en cierta acentuación. No dejo de escuchar la búsqueda de frases agresivas, como cuando Chávez hizo la de Mr. Danger, Exacto. usted huele a sulfuro, infierno, no sé. Entonces, yo veo que cuando él trata de hacer, con mucho menos talento que Chávez, porque Maduro es verdaderamente un títere de los cubanos, es un fusible puesto por los cubanos ahí para aguantar la reorganización del Estado venezolano y del gobierno y del régimen en Venezuela a la muerte de Chávez. Él trata de hacer también una composición con Rajoy y se rajó y no sé qué. Entonces, él es un hombre básico, él es un hombre altamente tonto, es un hombre... Chávez tenía otro tipo de talento. Pero vemos en todos los casos, yo recuerdo también los discursos de Fidel años atrás insultando al imperialismo, y encuentran, porque cuando uno escucha ese tipo de discursos, uno se pone... uno a veces no se fija que ese tipo de discursos dirigidos a un público objetivo. Si uno se pone, por ejemplo, en los colectivos, ahorita imaginariamente nos sentaremos en los colectivos y los colectivos están escuchando, los adeptos al régimen están escuchando esos insultos, se sienten, ese es el público objetivo, de envalentonarlos, de decir, ese es mi gallo que se enfrenta a los españoles que han venido a colonizar Venezuela y América Latina, a ese discurso básico colonizador. Es a eso a lo que apelan para obtener determinados grados de apoyo. Por lo demás, es una tipología bastante frecuente en el fascismo. Lo vemos en Hitler insultando a Occidente, lo vemos en Mussolini insultando al liberalismo. Es una tipología esa violencia, esa virulencia discursiva.
O sea, que tú crees que eso no pasa de ahí, de la bravuconada, porque ya hoy se mandaron a retirar los embajadores, ya está a punto de romperse las relaciones, pero además todo esto tiene que ver con las denuncias de corrupción que se están haciendo en España, ¿no? Que ahí no solamente hay corrupción, Juan Claudio, la corrupción de estos dineros que se depositaron en España se hizo a través de dos delincuentes, dos personas que estuvieron presas a quienes se les entregó pasaporte diplomático. O sea que hay cualquier cantidad de inmoralidad en medio de esto, y como España está apoyando la investigación, la justicia en España es la que está investigando, no son los periodistas, pues entonces ahora viene este tema de enfrentarse, ahora irán a recoger firmas contra el gobierno de España, ¿no? Bueno, vuelve a ser una tendencia. Yo recuerdo que eso de recoger firmas es antiguo y tratan como de parecer democráticos y parecer populares. Es siempre la farsa. No nos olvidemos que gran parte del poder del fascismo y del comunismo, que son al final lo mismo, solamente con discursos distintos y variantes, los gobiernos que llegan por vía de las elecciones a tener el poder absoluto son fascistas. Los que llegan por vía de las armas, más revolucionarios, son de naturaleza comunista, pero por lo demás son gestores del poder absoluto. Vemos en ambos casos que siempre están apelando a la mentira para parecer democráticos. No les interesa. A ellos, las firmas o no las firmas, es para consumo de otros. A ellos lo que les interesa es mantener el poder absoluto, es proteger a su gente, como todo delincuente. Todos los grupos delincuenciales tratan de proteger a su gente. Lo han hecho, y lo ha hecho toda América Latina en Quito, protegiendo a los generales venezolanos que les congelaron las cuentas, que en realidad son generales porque tienen la chaqueta del ejército venezolano, pero son unos delincuentes. Podían también tener la chaqueta de Harley Davidson, pero son delincuentes, no importa la chaqueta que tengan, son delincuentes. Entonces van y en Quito se calla todos los cancilleres y representantes de América Latina, incluyendo Colombia, México, Chile, para que todo el mundo apoye en Quito en febrero el apoyo a Maduro por la intervención norteamericana a Venezuela. Y ahí quisiera tocar un punto súper interesante. Vamos a tocarlo al regreso porque ya tenemos un corte. Que no se te olvide, que no se te vaya la idea. Al regreso seguimos conversando con Juan Claudio Lechín. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Juan Claudio Lechín, analista político, por llamarlo de una manera genérica, es también escritor. Juan Claudio, te habías quedado con lo de la reunión que se efectuó en Ecuador para apoyar no a Venezuela, sino a Nicolás Maduro, pero te quería comentar que en el Twitter hay gente que me dice, yo no puedo creer que ese invitado que tienes en el programa sea del mismo país de Evo Morales. ¿Cómo es eso? Bueno, no. Imagínate, uno tampoco decía que Maduro pueda, bueno, parece que no es venezolano, ¿no? Pero no fuera venezolano. Imagínate, semejante delincuente. Pero una cosa que sí quería puntualizar, que es bien importante, es que todos los modelos fascistas y comunistas, fíjate que ellos hacen una igualdad, que es bien interesante, donde el caudillo es igual al pueblo, igual a la historia, igual al país, igual a la moral. Entonces, cuando Estados Unidos le congela las cuentas a los generales, entonces Maduro dice, han atacado a Venezuela, pero es siempre por esa igualdad. Chávez también decía, cuando uno lo atacaba a él, están en contra de la historia de Venezuela, decía. O sea, ellos, y lo mismo hacía Hitler, y lo mismo, ellos hacen una igualdad donde ellos son igual a todo lo bueno de la historia, a todo lo bueno del pueblo, a todo lo bueno del país, de tal manera que se vuelven invulnerables. Y por eso ya Maduro lo decía en la declaración, España ataca a Venezuela. No, España ha atacado al gobierno de Maduro, ¿verdad? Estados Unidos ataca a Venezuela. No, Estados Unidos atacó a 6 delincuentes. 7. O 7, perdón, con la fiscal sí. Más. No podemos olvidar la fiscal. Pero ellos logran hacer discursivamente, eso es una de las grandes fuerzas de los fascistas,
que logran imponerte sin que uno se dé cuenta esa igualdad, que es en sí misma un gran poder del discursivo del fascismo, pero es una falsedad total, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre alertas contra eso. Por eso yo cuando los escucho, y sobre todo a la gente decir, pero fíjate que están atacando, no, ellos hacen eso siempre, eso es parte de un modelo del pero fascismo. le funciona, Juan Claudio. Funciona, totalmente les funciona, pero hay que estar muy claros y alertas permanentemente para atacar, ¿no?, a esa formulación tan perversa. Eso que estás diciendo es muy importante, porque para estar alertas y atacar, yo creo que tienen que ser los dirigentes de la oposición, ¿no? Los que están del otro lado de la acera a nivel político, digamos a nivel partidista, ¿no? Porque entonces generalmente quienes surgen a responder son generadores de opinión, periodistas, etcétera, y ese no es el papel de nosotros, ¿no? No es. Sí, yo siempre pienso que gran parte de la fuerza que tienen estos regímenes que han manipulado la democracia, como en todo fascismo, para quedarse con el poder absoluto, es que tienen infiltradas las oposiciones, ¿no? Entonces los van volviendo funcionales, salvo personalidades que son absolutamente honestas e intachables, como María Corina, como Ledesma, como López, etcétera, que hay muchos de estos en Venezuela. Yo creo que las oposiciones en general también en Bolivia están penetradas, ¿no? Porque parte de la tarea de la contrainteligencia cubana es esa. Yo le decía a María Corina, en algún momento le escribí varias veces, decía María Corina, no vuelvas a Venezuela, cuando ella salió, porque a quien hay que atacar es a Cuba. La forma de debilitar al régimen en América Latina no es solamente en Venezuela o en el Ecuador o en Bolivia, es al gran hilvanador que es Cuba. Sí, eso que estás diciendo es bien importante, porque aquí tengo lo que escribiste que se titula Cuba a cargo de América Latina. Eso es bien importante, ¿no? Porque tú dices que la reunión entre Obama y Castro es la foto visible de un plan invisible. ¿Cuál es ese plan invisible, Juan Claudio? El plan invisible en realidad es que Cuba gana, están en distintas frecuencias. Obama en realidad está cometiendo lo que yo llamaría una traición a la patria. Simplemente porque para Obama el restablecimiento de relaciones con Cuba y el sacarlo de la lista de gobiernos terroristas solamente está movilizado por el deseo de los demócratas de ganar el voto latino. O sea, están usando un elemento de política exterior que debería responder a los intereses del país Estados Unidos para ganar el voto latino en Estados Unidos, que es determinante para la presidencia. La gran casualidad es que al día siguiente del saludo entre Obama con Castro en Panamá, Hillary saca su candidatura y anuncia que una latina será su jefe de campaña, y ahora viene el segundo elemento, ¿verdad? 60% del pueblo norteamericano, según de los latinos en Estados Unidos, según las encuestas, apoya el restablecimiento de relaciones. Entonces, Obama está dialogando con sus propios procesos electorales en vez de resguardar los intereses de los Estados Unidos. No se puede hacer política interna con los intereses de un país. O sea, yo ahí creo que está realmente vulnerando un principio básico de un país donde la política internacional está a favor de la nación, no de una parcialidad política. Me parece horrendo que Obama esté haciendo eso cuando tuvimos tanta confianza en que al ser un presidente diferente, incluso de color, el primer presidente, pero otra vez se ratifica que la raza no hace un estadista. Tú puedes ser indio como Evo Morales, claro, o negro como Obama, o blanco como tantos otros blancos, o mulato como Chávez, pero igual eres un tipo que no eres un estadista, ¿verdad? Y que no está beneficiando a tu patria, sino a tus mezquinos intereses políticos. Ese es el trasfondo secreto de la administración de Obama. Porque no está defendiendo a la libertad en América Latina, no está defendiendo a los pueblos de América Latina que sufren el rigor de la ocupación cubana en Venezuela, etc. Y en el caso de los cubanos, lo que hace es legitimar para Castro es fundamental, porque el restablecimiento de relaciones legitima todo lo que los cubanos castristas han realizado desde
99 en América Latina, desde la ocupación de Venezuela, el control que ejercen en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la penetración en la Argentina, en el Brasil, etc. O sea, mientras nosotros estamos hablando de cosas románticas, ¿no? Qué lindo que se unifiquen Obama, y era hora que Estados Unidos no se pelee con Cuba. Chicos, dejen de pelear, ¿no? Es hora de ser hermanos. Está bien, súper, para la gente que no está analizando, que no ve la política mundial, etc. Pero evidentemente los guías de opinión tenemos que mirar otro tipo de trasfondos. Sí, fíjate, tú aquí dices que está apostando a que la senilidad de los Castro anuncie el fin. Y ya, por ejemplo, anteayer tuvimos aquí a un analista que conoce la cosa de fondo y dice que con la muerte de los Castro, la vejez, eso no se acaba porque ya están preparando al hijo de Raúl Castro para que venga la sucesión. Sí, o sea una de las cosas que creo que es interesante y que es precursora en las máscaras del fascismo, que te agradezco mucho que lo hayas mencionado, es que ya en las máscaras del fascismo se sostiene de que estos regímenes comunistas y fascistas son monarquías, plebeyas, pero monarquías, donde el verdadero régimen de sucesión es por vía de la sangre. En aquellos países donde hay sucesor de sangre, como en Norcorea y Cuba, el régimen tiende a mantenerse. Y fíjate que ahora, en lo que lo saquen al fusible idiota que es Maduro, que como todo primer gabinete después de una crisis... ¿Y cómo crees tú que lo van a sacar? Vamos a ir a un corte y al regreso me dices cómo es eso de que lo saquen. Vamos a ir a un corte, Juan Claudio, no te vayas y ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Recorrido para América Latina. ¿Cómo es eso que van a sacar Maduro? Cuéntamelo, porque yo no sé cómo es eso. ¿Cuándo es eso? Mira, en general, cuando uno hace este tipo de alta política renacentista, como hacen los Castro, donde lo que mueven son alfiles en base a una gran estrategia, lo que no quieren los Castro es perder el petróleo venezolano, esté a $1 o esté a 1.000, porque Cuba consume petróleo. Gran parte de la electricidad cubana se hace como en la época del siglo XIX, alimentando... Consume, además revende el petróleo venezolano, convirtiéndose en competidor de Venezuela. Sí, sí. Pero si baja el precio, esa parte de vender va a perder plata, pero Cuba necesita para su propia subsistencia el petróleo físico, digamos, ¿no? Consumir ese petróleo. Aunque cueste $1 o 1.000, necesitan petróleo. Por lo tanto, necesitan Venezuela. Es muy difícil que Cuba deje Venezuela. Venezuela se ha convertido en su posesión, tienen un virrey, y en la transición ponen un tipo, que es un tipo que ha estudiado en las escuelas de cuadros cubanas, como es Maduro, este chico, y es un bobo, es un tipo que es absolutamente funcional, es un tipo que es un verdadero títere de los Castro. Obedece todo, dice lo que ellos quieren que diga, entonces va a Panamá y empieza a hablar de que va a restablecer relaciones con Estados Unidos. Él es absolutamente funcional a los Castro. Los Castro no son funcionales sino a sí mismos, es la diferencia del resto de América Latina, que son unos babosos y los únicos verdaderamente demonios serios, delincuentes criminales serios, son los Castro. Entonces, lo que hacen es poner un tipo que cuando se agote en Venezuela, lo van a sacar. Si se agota antes con la movilización popular, si se agota antes porque los norteamericanos porque ya no les sirve a sus intereses, porque lo entregan para que lo descuartice el pueblo, siempre tienen la alternativa de Gabriela Chávez. Son monarquías plebeyas donde el hijo o la hija, por vía de sangre, está la sustitución. Y están poniendo en la Argentina, fíjate que también, a Máximo Kirchner como el candidato. Ahí viene el hijo. O sea, otra vez, entonces, coincide eso dicho por las máscaras del fascismo en 2011, que siendo monarquías plebeyas, los hijos vienen a ser los mejores... los sucesores. Los sucesores. Hablando de Bolivia, Juan Claudio, yo quiero que tú me hables un poco de estas elecciones recientes locales que la oposición ganó.
Y esto viene a ser como un mensaje que se le está enviando también al gobierno, al chavismo en Venezuela, porque ahora vienen las elecciones parlamentarias, las elecciones para la Asamblea Nacional, ya están arreglando los circuitos de manera que de darle más diputados a los circuitos donde está el gobierno, donde el gobierno, aunque tengan menos votos, representen más parlamentarios, de manera de quitarle mayoría a la oposición. Ya están haciendo eso, ya lo están resolviendo de esa manera para que no haya forma que la oposición tenga mayoría. ¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, ya lo hicieron antes en Venezuela. Y lo están volviendo a hacer. Lo están volviendo a hacer. O sea, tenemos que... Esto es un modelo cubano en América Latina, Patti. Por lo tanto, la manera en que se administra el modelo puede parecer ligeramente distinta en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador o en Nicaragua, pero en el fondo hay una administración del mismo modelo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, para demostrar que son regímenes democráticos ante el primer mundo y para poner una suerte de capa de invulnerabilidad democrática, ellos tienen que demostrar que pueden perder elecciones. ¿Cómo perdió Chávez en 2007? Y dijo, este es un triunfo de mierda, ¿verdad? Sí. Pero después, en las verdaderas elecciones no pierde nunca. Maduro, aunque perdió las últimas elecciones, tampoco pierde, porque ellos controlan el sistema biométrico, porque ellos metieron cubanos a votar, habían las filmaciones en Venezuela, como los bajaban de buses, los metían a votar, porque había una terminal de la cosa biométrica en el PCV. Lo mismo pasa en Bolivia, o sea, no es nada nuevo. En el 2006 yo denuncié que estaban tomando los venezolanos en Bolivia, en el 2006, algo que se llamaba Cooperación Venezolana, tomaron identificación boliviana y carnetizaron. Hicieron carnetización express con otro nombre en Bolivia hace 9 años. Yo denuncié, nadie me hizo caso en ese momento, y paulatinamente fueron apoderándose de todo el poder, hasta que convirtieron al Consejo Electoral, como se llama en Venezuela, en funcional de ellos. Hoy votan los muertos en Bolivia y igual que en Venezuela. Entonces, yo la verdad que no creo que se les pueda ganar por elecciones. Que este tipo de cosas, ellos dejan una cantidad de gobernadores, de posibilidades abiertas. Ellos saben que a muchos gobernadores de provincias los van a comprar, a otros los van a chantajear o extorsionar, como es este modelo que tú conoces en Venezuela. No es distinto en Bolivia. Por lo tanto, si bien uno se alegra por este tipo de eventos y dice, ya le están ganando en Bolivia, no, están lanzando el mensaje al mundo de que Bolivia es democrática, de que, perdió el gobierno. Bueno, una elección nacional no la perderá nunca, aunque pierda absolutamente como ha sucedido en Venezuela. Bueno, ya me quedan solamente 2 minutos. Yo quiero que tú me digas cómo se puede resolver esta situación, porque los pueblos son los que terminan aquí. Tú lo dices en la última frase del artículo que estoy comentando, Cuba a cargo de América Latina. Tú dices, estamos ante una nueva guerra fría, una guerra de baja intensidad, y estos parecen ser algunos de los escenarios, solo que la libertad, los derechos y la prosperidad de los pueblos están ausentes. A nadie le interesa. A nadie le interesa también porque cuando hay dinero de por medio, por ejemplo, hoy tenemos a la vicepresidenta, canciller de Panamá en Venezuela, cobrando el dinero que le debe Venezuela a los empresarios panameños. Por eso es esta permisividad que esta señora tuvo con el tema de los venezolanos allá, de los venezolanos que llevó Maduro para agredir a los venezolanos que viven en Panamá. Y los cubanos que llevó Castro para agredir Exacto, porque le interesaba viajar a Venezuela, después de eso cobrar los reales. Sí, eso es verdad. Yo creo que la alternativa, la gran estrategia es denunciar a Cuba en todos los frentes. Debilitada Cuba, debilitados los Castro, no Cuba, porque Cuba es otra cosa. Debilitado el régimen de los Castro, debilitamos. Y si ahora tenemos que denunciar a Obama como de verdad un tipo que está jugando con la suerte de los pueblos de América Latina y que está haciendo una parodia para favorecer a su parcialidad política en los Estados Unidos. Una parodia internacional para ganar votos internos. Yo creo que hay que debilitar a los verdaderos actores, que son Cuba, que hilvana a América Latina,
Por lo demás, no creo que hay que quedarse en lo local, no creo que hay que quedarse en Venezuela o en Bolivia. Hay que mirar todo el conjunto porque es un solo modelo. Toda la región, claro. Sí. Esto es un problema de la región, definitivamente. Y el gran titiritero de todo esto son los Castro, y es ahí donde tenemos que denunciarlo en Estados Unidos, de donde viene gran parte del apoyo en la academia norteamericana, que tiene tanto apoyo en la prensa norteamericana, Comeflor y Hipster que hay en Estados Unidos, que todavía sigue apoyando un régimen delincuencial horrendo, horroroso, violador de los derechos humanos, tránsfuga, como es el régimen de los hermanos Castro. Bueno, Juan Claudio, gracias por esta entrevista. Tenemos que hacer otra porque ni siquiera hablamos de tu obra de teatro que se está presentando en Nueva York, además con muchísimo éxito, La hierba mala nunca muere, que además refiere este tema de los Castro. Así que será en otra oportunidad, pero la recomiendo. Hierba mala nunca muere se está presentando en Nueva York. Gracias, Juan Claudio. Gracias, Pati. Por cierto, que mañana en Nueva York también se va a presentar, búscanlo vía online, se va a presentar una gala a favor de los abogados que en Venezuela, del Foro Penal, Golondrina se llama, del Foro Penal que defiende a los presos políticos en Venezuela. Al regreso vamos a hablar de teatro, un espacio para las artes que se abre en la ciudad del Doral, el Paseo de las Artes. Al regreso vamos a conversar sobre eso. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y aunque hoy no es viernes, vamos a tocar al final del programa algo que podría ser ligero, pero realmente no lo es. Tenemos teatro y tenemos teatro en el Doral y teatro del bueno. Mañana se inaugura el Paseo de las Artes aquí en la ciudad del Doral, en Miami. El Paseo de las Artes va a ser precisamente para disfrutar del arte y del buen arte. Una de las obras que se va a estrenar mañana en el Paseo de las Artes es dirigida por Eduardo Pardo. Gracias, Eduardo, por estar aquí. No, a ti por invitarnos. Su actriz es Viviana Ramos y su actor es Mauricio Jaramillo, que es una combinación de Colombia con Venezuela. Eduardo es venezolano, además muy respetado en el mundo de las artes. Eduardo Pardo es un nombre en la dirección cinematográfica y en la dirección de arte, definitivamente. Gracias, Eduardo. No, gracias a ti. Bueno, cuéntame primero en qué consiste lo macro, el Paseo de las Artes. Claro, el Paseo de las Artes es un compendio cultural. Es decir, nosotros tenemos varios espacios escénicos a disposición que dan oportunidad a distintas artes escénicas a que estén presentes allí, inclusive simultáneamente. En primera instancia están 7 contenedores para hacer teatro breve en espacios no convencionales, que son las obras que se repiten de jueves a domingo en un horario de 7 a 11. Nosotros tenemos 8 funciones de cada obra en ese tiempo, ¿ok? Además, después tenemos el Teatro del Centro, que es un teatro de caja italiana con cierta característica de cabaret, que caben 100 personas, 120 personas. Ya pueden haber espectáculos breves o de medio contenido que se repiten 2 veces o obras completas que ocurren una vez en la noche. Luego hay un espacio para conciertos, inclusive fiestas privadas o cosas por el estilo, donde caben 500, 600 personas, donde pueden tocar bandas además. Y hay un espacio al aire libre para conciertos hasta 2.000 personas. Esto tiene estacionamiento gratis, tiene una barra full liquor con degustación de comidas. Todo el sistema de etiquetería está automatizado. Bueno, es una gran ganancia para el Doral, sí, definitivamente, ¿no? Tú sabes que yo, y ya voy a conversar con Viviana y con Mauricio, pero yo considero, y aquí me voy a ir, discúlpame Mauricio, tú que eres colombiano, yo creo que, no, y ustedes también, el hecho de que los venezolanos hayamos llegado a este patio de la forma que hemos llegado tan abrupta, pues ha ayudado mucho al teatro, aquí en Miami sobre todo, ¿no? Porque antes, yo recuerdo cuando yo llegué aquí hace casi 10 años, había poco que ver, realmente, ¿no? Poco que ver de buena calidad, ¿no? Y gracias a que hemos decidido instalarnos aquí, gente además del prestigio de ustedes y de esta trayectoria, pues yo creo que por eso, de ahí es que viene que se puedan tener espacios como el Paseo de las Artes en el Doral.
Sí, no se puede negar el aporte que hemos hecho, no se puede negar. En Miami la cubanía trajo un teatro hermoso, trajo un teatro clásico en sus inicios y todo esto, pero con las diferentes hordas, ¿verdad?, que fueron llegando, se acrecentó la cuestión con Fidel y todo ese teatro cayó bajo la sátira de Fidel y todo esto y se adueñó esto del teatro. Claro, ¿no? Pero por eso los venezolanos, los colombianos han venido a refrescar las artes aquí en Miami definitivamente. La obra que tú vas a presentar, por cierto, lo hablamos antes en el intermedio, esta relación de teatro breve se hace con el microteatro, pues la relación es con lo que ya se ha conocido como microteatro. Eduardo me explicaba que el microteatro es una marca. Sí, el microteatro es una marca, es un proyecto que se genera en España. De hecho, allá no ocurre en contenedores, ocurre en sitios, o sea, era un bar de mala muerte, casi un prostíbulo. Ahí tienen ustedes, discúlpame Eduardo, ahí tienen ustedes uno de los contenedores, además hermosísimo, ¿no? Es más, ese es el mío, el número 3. Ah, no lo sabía, a ver si que esto es tráfico de influencia, de verdad no lo sabía. Ahora hay que averiguar de quién es el ojo. Miren qué belleza, qué bueno eso, qué belleza, ¿no? Sí, de verdad que el espacio está quedando... Tienen aire acondicionado, Cada ¿no? uno Porque de los ahora contenedores. ya llega el No, verano, ya llegó, exactamente, el calor aquí está siendo insoportable. Me hablabas de las diferencias, de cuál es la diferencia entre microteatro y Claro, microteatro es una marca, es decir, un proyecto que se gestó en España y de hecho creo que era un burdel, el espacio o algo por el estilo, y empezaron a seccionar el burdel y a hacer teatro en los distintos ambientes. Eso funcionó y empezaron a repetirlo en otros países en distintos espacios convencionales. Aquí surgió, como es un puerto, la posibilidad de probar los contenedores y funcionó, es algo atractivo. De hecho, a mí me encantó el fenómeno y por eso entré en su momento a microteatro. Y aquí retomamos el concepto de los contenedores porque nos parece muy organizado, pero aquí hay otra vuelta de página, es decir, cada uno de los productores es dueño de alguna manera de todo lo que ocurre en su contenedor durante el año. Dueño y responsable. Dueño y responsable, es decir, nosotros hemos tenido que crear nuestro teatro adentro del contenedor. Y tú ves que cada contenedor es un mundo distinto. Es decir, que el responsable es el director, el que escribe la obra finalmente. Ni siquiera, porque ahí estamos conceptuados como productores. Entonces, yo soy el productor de mi contenedor. Pero tú eres el productor, eres el director y eres el que escribe, pero yo me imagino que en todos lados no es igual. No. O sea, me imagino que en los otros contenedores no todos tienen todas las funciones que tienes tú, ¿sí? Exacto. Okay. No todos son dramaturgos. No. Ahora, tú vas a tener permanentemente este contenedor entonces. Sí. Es decir, que aquí van a noticia. estar mis obras continuamente presentándose hasta que la gente me pite mucho y tenga que invitar a otros. Viviana Ramos, Viviana es actriz venezolana, ¿has hecho teatro anteriormente? Sí, bueno, prácticamente toda mi carrera la hice en Venezuela, tengo casi 2 años aquí en Miami y tuve la oportunidad de hacer teatro en la Casa del Teatro el año pasado. También estuve en microteatro en la temporada de diciembre, pero el microteatro de allá de Biscayne. Y bueno, ahora Eduardo me está dando la oportunidad con esta pieza maravillosa. Y más que se llama Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. ¿Me vas a hablar ya, Viviana, de qué se trata? Lo mío, lo tuyo. Bueno, es una historia bien particular, son dos personas. Lo interesante es que, bueno, la idea es que la gente al final se dé cuenta, ¿no? De que si no se puede hablar mucho, claro. Hablemos de esencia, mano, de la obra. De la obra, sí, porque no se puede hablar mucho de la obra. No podemos develarlo. Claro. No es la idea. La idea es que la gente se lleve una sorpresa muy linda, muy grata y que de repente diga, wow. ¿Te había dirigido Eduardo antes? No. ¿Cuál es la experiencia? Ay, no, di la verdad, no importa que sea mala. De verdad, a mí me encanta, me siento muy cómoda, súper cómoda con la manera en que él trabaja, en cómo dirige, bueno, en este caso nos está dirigiendo a nosotros, lo que él busca y... Lo has entendido bien, lo interpretas bien. Bueno, él tiene que decir si es así, pero yo siento que sí. Ya él va a dar su diagnóstico, ya lo va a dar. Mauricio Jaramillo es colombiano y esa es la otra parte de Lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Cuéntame, ¿cómo te sientes con la obra? Pues muy contento, con muchas expectativas, porque sí, es una historia bastante peculiar de 2 personas y pues vamos a ver cómo resulta, ¿no? Cómo resulta para el público. Además resulta finalmente la última palabra la tiene el público, ¿no?
¿Tú te formaste también en el teatro o vienes de la televisión? Sí, me formé en el teatro en Colombia, casi también toda mi carrera la he hecho en Colombia, y también en televisión, en algunas cositas ahí que se hicieron en Colombia, sí. También en el cine, en fin. ¿Te sientes bien con la obra, con la dirección de Eduardo? Súper claro, porque Eduardo es de esos directores que trata de esculcarle a uno hasta lo más profundo que uno tiene y se lo saca a flote porque se lo saca. Entonces, pues, a veces uno como que se cohíbe mucho de muchas emociones y muchos sentimientos y pues Eduardo ha sido como la guía perfecta incluso para descubrirme cosas de mí mismo, ¿no? ¿Es drama o es comedia, Eduardo? Es como la vida que tiene un poquito de cada cosa. Exacto. ¿No? Lo que sí es un mundo muy íntimo, ¿sabes? Son esos momentos de la pareja donde nadie espera estar. Y ese es lo mágico de la obra, que te sientes un boyerista casi que en la misma habitación de ellos sin que existas. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Yo como que he sido periodista de prensa escrita, es mucho más difícil escribir corto que escribir largo. Cuéntame, porque tú tienes la experiencia de escribir largo y de escribir corto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más difícil para ti en esto de hacer teatro? De teatro en breve. De teatro, exacto. ¿Qué es lo más, Sí. no, te pregunto si es más difícil escribir una obra de teatro de estas largas, normales, típicas, o escribir teatro breve. Yo creo que ambas tienen sus propias dificultades, ¿sabes? Obviamente te consume más tiempo escribir una obra de larga longitud que una obra breve. O sea, yo he escrito teatro en breve en un vuelo, ¿sabes? Me monto en el avión y llego con una obra escrita. Bueno, pero es que tú también creo que tienes como demasiada experiencia. soy Porque medio- eso echar todo ese cuento tan cortico en tan poquito tiempo no debe ser fácil. No, pero creo que O sea, de desarrollar la trama y eso, y de lograr la risa, las lágrimas y todos los sí, sentimientos al mismo tiempo, ¿no? hay que tener una capacidad de concreción muy grande, de decidir qué es lo que verdaderamente importa que suceda. Y lo peor es que el teatro breve está tan comprometido a hacer las transiciones en la audiencia como si fuera una pieza grande. Exactamente, por eso te digo. No hay excusa de que porque es breve, todo es a los trancazos o todo es... No, es idéntico. Nosotros jugamos con la emoción del espectador, además de un espectador que tienes a 1 metro o 2 metros, ¿entiendes? Menos. Y menos. Menos, que eso es otra cosa interesante de este teatro breve, porque tú tienes al actor ahí cerca y lo sientes hasta respirar, lo sientes sudar, lo sientes llorar, Sí, todo. bueno, ¿no? me pasó cuando hubo la primera temporada de teatro breve acá, yo fui a ver, nada más, no quise escribir. Vi lo que pasaba, pero sobre todo me llamó la atención la cercanía del público. Y yo dije, tú no puedes ignorar a la gente y tratarla como un teatro a caja italiana, ellos allá y tú aquí en tu historia. O sea, y escribí 3 pestañeos. Demasiado bueno. Que fue mi... Uy. Sí, Tú fue tienes que ahora presentar todo esto aquí también, Claro. porque hay público de aquí que no vio aquello, o que lo quiere Sí. volver a ver como yo. Sí, 3 3 pestañeos fue pestañeos. demasiado bueno. Con Adriana Barraza, Con Adriana nominada a Barraza. un Oscar, al Golden, es Sí. decir, y era la historia de una mujer que tú sabes, que la van a matar en la silla eléctrica y pide como último deseo que le permitan hablar frente a un grupo de personas que quieran escuchar su versión de los hechos, Sí. justo antes de ir a morir. No, Y el fabuloso. público era ese público que venía a escuchar a una rea que va a morir. O sea, y la gente rompió la cuarta pared, hubo gente que la quería abrazar, que se peleaban con La el gente la policía. Sí, y, señor. o sea, y todo se volvía realidad. Para mí eso fue una magia. Ahora, ella, porque no la tenemos a ella, pero ella te debe ver transmitir. Ella ha hecho teatro, ella ha hecho cine. Sí, hasta sí, bueno. en una telenovela que está más buena, por Todo. cierto. Ya que salgo yo, Yo la veo. en la novela. Ya se acaba esta semana. Bueno, ¿ella qué te dice de esa experiencia que ha estado en todas? Pues? No, la disfrutó enormemente. Y no solo eso, era primera vez que actuaban juntos ella y su esposo, que es actor Sí. argentino. Era primera vez que hacían teatro juntos y esa obra, nos encontramos en Nueva York y ella se enteró que yo tenía una pieza, tú sabes, con la posibilidad Sí. de ser interpretada y me la pidió en el mismo New York y ahí mismo me esperó el otro día y no se fue al avión hasta que habló conmigo para ver si podía ella actuar.
Eduardo, tú viste la transición, o sea, desde el comienzo del microteatro aquí hasta lo que significa hoy el teatro breve, pero era microteatro hasta mañana. Sí, que ya mañana, que ya son microteatro y paseo de las artes. Ahí va a haber una competencia. Sí. El público, ¿cómo fue la adaptación? Eso porque nadie se imaginaba cuando entrar primero en un contenedor y después esto de tener el actor tan cerca y de que sean tan poquitas personas. Esta cosa tan Sí, atípica. ha sido un proceso bien particular, ¿sabes? Que yo creo que todavía estábamos en ese proceso. Es decir, que sustituyó la sorpresa, el hecho de que además se convertía en un evento social, porque tú quieres ver varias obras y esperas, y a la espera te encuentras unos amigos y te tomas algo con ellos. Entonces, es una fiesta. Ajá, esta fiesta del teatro, este reunirse en torno al teatro, genera todo un movimiento interesante, un punto de encuentro. Pero también el hecho de que los actores cruzan por aquí, que puedes hablar con el actor, el director, el escritor, y tener experiencias o darles críticas directas, eso es maravilloso, eso no es muy común. Viviana, invita para mañana, porque es tu estreno. Claro, ¿no? Yo a todo el mundo le he dicho, de hecho cuando digo que se estrena microteatro, porque así es conocido, todo el mundo, ¡ah! En el Doral, ¿dónde? Y yo les digo, mira, es en tal sitio, no me sé la dirección, creo que en los flyers está, pero no me sé la dirección exacta. No, pero lo vamos a colocar los en invito pantalla. a que vayan a partir de mañana al Paseo de las Artes a disfrutar de 7 piezas maravillosas, incluyendo la de nosotros, Contenedor 3, tienen que ir de jueves a domingo a partir de las 7 de la noche. Bueno, Mauricio, tú eres minoría aquí, imagínate. Invita tú a los colombianos. A los Además, esta comunidad está dividida entre venezolanos, cubanos y colombianos. Pero no, creo que es colombianos, cubanos y venezolanos en el Doral. Sí. Bueno, pues yo los invito, muy contentos, los espero allá en el Paseo de las Artes para que vayan a ver lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Y salgan enamorados, salgan con ganas de vivir, con ganas de tener novia, ganas de casarse. No otra pregunta que les iba a hacer, y antes que se nos termine el tiempo, no es temático como era en el microteatro, de que era un tema y todos los directores desarrollaron un mismo tema. Cada productor establece su línea temática. Y en secreto. A ver, no, si vieras que aquí es casi una comuna creativa hermosa. Sí. La gente nos apoyamos, no nos influenciamos, pero nos apoyamos en todo. Eso aquí no había pasado. ¿Y cada cuánto se va a cambiar las piezas? Cada 5 semanas, pero si una pieza tiene mucho rendimiento, tú no la bajas, que eso no pasaba. ¿Y va a haber el horario nocturno que se llamaba Las Golfas? No, está ya contemplado dentro del horario nuestro. Corrido. Hacemos 8 funciones hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Bueno, allá nos vemos mañana, seguro. Sí. Allá estaremos. Una ganancia para la ciudad del Doral, definitivamente, bueno, y para todo Miami, porque trasladarse al Doral para ver esto, pues vale la pena. Yo me despido hasta mañana. Gracias por todo.